Bienvenidos a La Pepa, este es un programa en alianza de lasillavacía.com y de Canal Capital, donde buscamos explicar en profundidad esos temas que son de interés para usted. Hoy vamos a hablar del crecimiento de Bogotá, pero en términos de región, un hecho que implica muchos retos en términos de política regional. La ciudad tiene muchos municipios vecinos que en muchos casos están conurbados, es decir, que están fusionados físicamente, como en el caso de Soacha al sur de la ciudad o Chía al norte, pero que no siempre logran alinear políticas para tener un crecimiento conjunto. Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Meta y Tolima, la región central del país, generan cerca del 40% de la riqueza nacional y en esta habitan el 29% de las personas del país. En ese sentido, pensar en Bogotá solo dentro de sus fronteras supone desconocer una realidad en muchos sentidos. Esto ignoraría demasiadas ideas del crecimiento mismo de la ciudad y de sus municipios. Para entender la importancia y retos de crecimiento y desarrollo de Bogotá y de su región, invitamos a dos personas que han estudiado muy bien este tema y muy de cerca. Ellos son Gabriel Riveros, él es abogado de la Universidad Autónoma de Colombia, él tiene una maestría en Administración Pública de la Escuela Superior de Administración Pública y es asesor de la concejal de Bogotá, María Victoria Vargas, hecho que lo ha hecho conocer muy bien las políticas del Consejo y por eso lo invitamos al día de hoy. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, me siento muy complacido y espero que podamos hacer un diálogo productivo para toda la audiencia. Y también tenemos invitado a Camilo Montes, él es gerente de la ANDI para Bogotá, Cundinamarca y Boyacá, es especialista en economía y es ingeniero de profesión. Bienvenido. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Qué bueno hablar de este tema tan importante que es la capacidad del territorio de generar riqueza y oportunidades. Camilo también es un miembro muy activo de nuestra red de innovación en lasillavacía.com y también de la red Cachaca, donde ha hecho muchas columnas al respecto y por eso lo invitamos al día de hoy y con estos dos expertos vamos a ver qué saben los que saben. Gabriel, uno no puede, ya lo dijimos en la introducción, hablar de Bogotá como un territorio dentro de sus fronteras, porque es importante hablar de un territorio mucho más amplio. Bueno, digamos que el tema de Bogotá, incluso desde la década de los 50, institucionalmente se ha buscado la manera de integrarla con su entorno. Recuerden ustedes que en ese momento se anexaron varios de los municipios que circunscribían la ciudad y que hoy son localidades: Usme, Usaquén, Fontibón, Engativá. Entonces, Bogotá desde ese momento ha entendido que tiene que comprender sus vecinos o sus entornos cercanos. Lo que pasa es que a partir de la Constitución del 91, esas dinámicas de relación con el territorio no han avanzado, en mi criterio, con la velocidad y con las profundidades que uno esperaría, porque la ciudad, por el contrario, Bogotá, en su demografía, en su economía, en su infraestructura, viene desarrollándose de una manera acelerada, pero dejando de lado o desconociendo ese entorno que la habita, como son los municipios, como son los departamentos, que hoy de alguna manera se ha empezado a revertir esa tendencia con el tema de la región central. Camilo, usted está encargado en la ANDI, una entidad que aglomera el poder empresarial de este país, si se quiere, y usted trabaja no solamente en Bogotá y en los municipios vecinos, sino en Boyacá, Cundinamarca, y hoy en día también está a cargo del Meta temporalmente. ¿Por qué es importante en esos sentidos hablar de Bogotá como una región? Mire, esos límites administrativos que bien describías al principio, en términos de mercado no existen. O sea, cuando una empresa decide instalarse y abastecer un territorio como este Bogotá región en el primer anillo, o la RAPE, como bien lo decías, en ese segundo anillo, realmente la frontera administrativa de donde finaliza Bogotá y arranca Soacha, o donde finaliza Sopó y arranca Tocancipá, esos límites geográficos y administrativos realmente no existen. En términos de mercado, esto es un mercado muy grande, muy potente, es un mercado, para que tengamos un poco la dimensión, Bogotá y los 23 municipios conurbados, el tamaño de este mercado es como todo Centroamérica junto.
O sea, desde Panamá hasta Guatemala, lo que representa ese tamaño del mercado es exactamente igual a Bogotá y sus 23 municipios. Por otro lado, la RAPE, esta región central que incluye no solo a Bogotá, Cundinamarca, sino también a Boyacá, Meta y Tolima, representa la mitad del aparato empresarial del país. El 50% de las empresas que hay en Colombia están instaladas, tienen su casa principal en esta región central. Entonces es un mercado muy amplio, es un mercado muy dinámico, que tiene a su vez también muchos desafíos. Uno de ellos que lo vamos a conversar durante estos minutos y es ese relacionamiento administrativo con los entes territoriales, con las autoridades locales, con las autoridades ambientales, por ejemplo, pero no se nos puede olvidar ese comentario que hacía ahora de la potencia de este mercado. Así es, y como esto también es un problema que le perjudica y le afecta o beneficia, depende cómo se manejen las políticas a los ciudadanos de a pie, los invito a que vayamos a la calle a ver qué preguntan en la calle. Tengo una pregunta. ¿Municipios cercanos a Bogotá alguna vez se van a unir a la ciudad? Gabriel, lo que preguntaba esta persona en la calle preocupa a muchas personas que viven, por ejemplo, en Chía, Mosquera, al norte de la ciudad, o Soacha, que es un municipio pues, que está pegado y que uno básicamente se da cuenta que entró a otro por las placas en las direcciones. Y es posible en muchos sentidos que estos municipios en algún momento tengan parte de una fusión, si se quiere, administrativa, o eso es pensar en un imposible. No, es posible. Digamos que hoy la Constitución y las leyes han creado, de hecho, múltiples figuras de asociación. La RAPE es solo una de ellas. Ya han existido en el país experiencias como las áreas metropolitanas y tenemos el ejemplo del Valle de Aburrá en Antioquia que funciona de una manera ejemplar. No es el caso de Bogotá. No es el caso de Bogotá. Bogotá no ha tenido esa caracterización de constituir un área metropolitana. Pero usted toca un aspecto que es importante. Digamos, como lo decía Camilo, no hay fronteras frente al desarrollo de la vida cotidiana de las personas. Quien vive en Soacha pero trabaja en Bogotá tiene que desplegar en su actividad diaria, por ejemplo, tomar un transporte. Pero las políticas de transporte hoy como están definidas, en el caso de Transmilenio, están desarrolladas, diseñadas y desplegadas desde Bogotá. Soacha de alguna manera es un beneficiario de esa acción, pero no existe necesariamente coordinación, no existe necesariamente integración de políticas, de recursos para solventar ese tipo de problemas. Estamos ahora en una temporada de Semana Santa donde fácilmente vamos a observar lo que es la congestión de estas vías, estos corredores viales hacia el norte o hacia el occidente de la ciudad, en donde van a afectar necesariamente esa cotidianidad de las personas, la misma economía de cada uno de los municipios. Pero esa coordinación que en el papel existe, que está diseñada en la Constitución y en la ley, desafortunadamente en la vida diaria no opera con la misma presteza, claro, con la misma velocidad. Y justamente ahí quiero empezar a tratar temas específicos. Camilo, en términos de movilidad, ¿cuáles son los principales retos que tiene hoy Bogotá y sus municipios aledaños? Mire, indiscutiblemente el costo de la logística en Bogotá región es uno de esos desafíos que tenemos para poder competir y crecer, para podernos integrar con el mundo. Hoy el costo de la logística en Bogotá región representa más o menos entre el 18 y el 22% de los costos operativos de una compañía. Y eso en última se traduce en mayores precios de venta, por lo tanto a los ciudadanos nos toca pagar más por una ineficiencia atada a esa desintegración de la cadena logística, que arranca, por ejemplo, desde el permanente desafío que siempre hay entre cuál es la distancia que un ciudadano tiene que recorrer hacia el lugar donde trabaja, hacia el lugar donde estudia, pero también por otro lado el recorrido que tienen que hacer las empresas para poder proveer los productos y servicios que que el ciudadano requiere para poder vivir en su cotidianidad. Entonces ahí empiezan todas las autoridades a tener una serie de decisiones que en ocasiones van en contravía de ellas. Hace algunos años la ciudad, por ejemplo, tomó una decisión y es que a Bogotá solamente se puede entrar y salir camiones por la 13, y eso inmediatamente generó un desafío no solo logístico, sino también en la comodidad de los ciudadanos. Hoy un camión entrando por
por la 13 se puede tardar 4 horas y media en promedio, pero también los ciudadanos que van al lado en su vehículo Que o en su vienen en bus, Mosquera en y Mosquera, demás. en Funza, intentando entrar a la ciudad para estudiar o trabajar en la mañana o, por ejemplo, volver en la tarde a sus hogares. Entonces, aquí lo importante es entender un buen elemento que notaba Gabriel ahora, y es que se necesita una coordinación, se necesita una decisión también política por parte de las autoridades de entender este desafío como un todo. Y reconozcamos algo, si miramos la realidad histórica de Bogotá, bien lo decía Gabriel ahora, no mirando en la coyuntura política de los años, pues Bogotá le enseñó al país que es posible integrarse. Esto eran varios municipios, cada uno con su autonomía administrativa, y hace cerca de 60, 70 años, 80 ya yo creo, se integraron en un... Como Usaquén, Fontibón, todos los centros se integraron en uno históricos que solo, conocemos. en una sola gran ciudad con una autoridad administrativa que eventualmente hoy la realidad política pues no nos permite dar exactamente el mismo paso, pero sí entender la coyuntura actual de cómo lograr esa integración. Gabriel, ¿cuál es el principal reto en términos de movilidad y de infraestructura también, que va muy de la mano, si bien no es lo mismo? Claro, digamos que quisiera hacer una precisión antes. Hoy existen los instrumentos, pero el tema es que esos instrumentos no logran acompasarse, y voy a colocar un ejemplo actual en este momento. La mayoría de los municipios circunvecinos a Bogotá, incluido el Distrito Capital, están hoy en un proceso de revisión de sus planes de ordenamiento territorial. Pero cada uno, en una manera interna, lo mira sin tener en cuenta al otro. Creo que por el contrario esta sería una oportunidad institucional histórica para hacer un ejercicio de concertación entre Bogotá y su plan de ordenamiento con los planes de ordenamiento de todos los municipios, porque ese instrumento de planeación tiene una vigencia mínimo de 12 años, distinto de lo que son los planes de desarrollo que solo tienen vigencia por 4 años. Si lográramos hacer ese ejercicio mancomunado de diseñar desde el plan de ordenamiento territorial unas líneas comunes, nos ayudaría mucho a solucionar, por ejemplo, ese tema Claro, de la entonces movilidad. hay un tema de movilidad más allá de la vía, el andén y el número de carriles, es justamente una cosa desde la ley, desde el plan de ordenamiento, no solo Bogotá, sino todos sus municipios. Quiero pasar a un tema... Pero déjeme, para que no quede la pregunta Adelante. en el aire, porque para los ciudadanos sí es muy sensible el tema, por ejemplo, de movilidad. El territorio reclama una autoridad colegiada, llámala regional, que sea capaz de administrar ese gran desafío del transporte. O sea, no es simplemente una de los entes territoriales tomando decisiones para el resto del sistema como si fuera una isla. Y en eso hay que reconocer los importantes esfuerzos que tanto el gobernador como el alcalde y los alcaldes de los municipios están intentando, pero tenemos que ir a un ritmo superior, porque mientras todavía se siga pensando cada uno por su lado, pues va a ser imposible poderle responder a ese ciudadano con un mucho mejor servicio en términos de movilidad. Claro, y no pienso en infraestructura. cualquier ciudadano que viva en Soacha, que hoy se tarda 2 horas y media esperando, tomando el transporte, un transporte que considera que es de mala calidad. ¿Cómo va a darle respuesta? Digamos, el ciudadano muchas veces nunca va a ver qué es el POD, nunca va a ver qué se está discutiendo en los consejos o en instancias superiores, para que pueda tomar ese Transmilenio de forma más tranquila, un poco para aterrizarlo en términos más... Sí, fíjate que más comunes. Bogotá desde el 2006 tiene un plan maestro de movilidad que preveía en ese instrumento el tema de la intermodalidad, es decir, el transporte masivo, el transporte zonal, la bicicleta, el peatón, pero ese plan iba solo hasta los límites del distrito. Y entonces la pregunta que uno hace pensando en Soacha o en Zipaquirá o en Chía, en el norte de la sabana, es, bueno, ¿y mi intermodalidad se conecta con quién? Si yo no me he hablado con Soacha, si yo no me he hablado con Zipaquirá, si no me he hablado con Chía. Y el problema lo vemos a diario. Hay que preguntarle a los ciudadanos cuando entran a la ciudad para venir a trabajar a las 7 de la mañana desde Chía, o el que viene desde Soacha, el caos que vive. Gabriel, déjeme meter otro tema que ya introducía Camilo, y es el término de las dinámicas económicas y competitivas. Usted decía que Bogotá y su región representan una economía equivalente a todos los países de Centroamérica, y por supuesto esto plantea un reto
muy grande en términos de conexiones, pero también oportunidades en términos de empleo, hasta pues riqueza de los empresarios. ¿Cuáles son esos retos que ustedes ven hoy? Mire, déjeme le doy dos datos para que veamos la dimensión de este tamaño. El presupuesto de Bogotá solito hoy puede estar al año, números más, números menos, 17 billones de pesos, adiciones, Sí, ese es. más o menos. La nómina, para que solo hablemos de un dato, la nómina de lo que paga el sector privado a los trabajadores formales vinculados en Bogotá región son 46 billones de pesos al año. Casi 3 veces. Exactamente, o sea, el sector privado, el sector formal, de todos los tamaños, micro, pequeño, mediano, grande, de todas las áreas de la economía, le pagan a sus trabajadores 46 billones de pesos al año. O sea, la dimensión económica de las empresas, del tamaño, quiero reiterarte, es un desafío y es una oportunidad impresionante. De ahí clave la alineación estratégica, es entender la ciudad para dónde va, cómo se puede hacer un crecimiento ordenado, un crecimiento que permita no solo resolver los temas de movilidad logística, sino también de calidad de vida, del aire, del agua potable. O sea, es entender una dinámica amplia de esta Bogotá región, que es un gran motor de la economía, no solo regional, sino nacional, pero que requiere poderse hacer de forma armónica. Bogotá región tiene unas oportunidades impresionantes en temas, por ejemplo, que le hemos denominado la especialización inteligente de Bogotá región, en áreas, por ejemplo, como el biopolo, o como las áreas de la cultura creativa, o por ejemplo, consolidar a Bogotá región como un hub de conocimiento avanzado, aprovechando que aquí están las mejores universidades, no solo del país, sino algunas de las mejores de América Latina. Es entender el desafío ambiental para partir de allí. Eso, Gabriel? Usted, digamos, uno ve eso y dice, claro, se necesita integración, acá hay oportunidades laborales, que usted ya describía las cifras, universidades, está el SENA, la sede más grande, pero ¿de quién depende que eso esté articulado? Mire, yo quiero contarle una experiencia desde el Cabildo Distrital. A finales de la administración Petro, desde el Consejo, la concejal María Victoria Vargas insistió durante mucho tiempo por el tema de que pudiésemos hacer una especie de pacto entre los distintos actores políticos de Bogotá y de la región para ponernos de acuerdo en esas decisiones que son estratégicas. Porque aquí el problema es que las decisiones políticas no necesariamente van a la par de las necesidades de la ciudadanía. ¿Las decisiones políticas a quién se refiere? ¿A qué niveles uno debería entender esto? Las decisiones políticas están en cabeza de sus autoridades políticas, el alcalde como jefe de la administración, el consejo como corporación político-administrativa que representa a los ciudadanos, tanto del distrito como de los municipios y a nivel de los departamentos, por supuesto, el gobernador y las asambleas departamentales. Ese no es un diálogo fácil, pero hay que hacerlo. Porque si nosotros seguimos de alguna manera divorciados frente a la realidad cotidiana con la toma de decisiones, pues esa realidad nos supera. La realidad hace que se urbanice donde no se puede urbanizar, se cierren posibilidades de desarrollo allí donde la gente necesita tener una oportunidad. Claro, quiero pasar a un tema que usted ya tocaba en términos ambientales. Yo creo que el caso más patético en estos términos es el río Bogotá, que es un río que básicamente cruza toda la sabana, llega a municipios muy abajo de Cundinamarca, es cientos de kilómetros de un río que básicamente es una cloaca. Y hay que decirlo así, sin pelos en la lengua. Y esto ha demostrado cómo es de importante esa coordinación. Hablemos a partir de ese ejemplo la importancia de la coordinación de Bogotá y su región en términos ambientales. Sí, mire, ese es un formidable caso porque, primero, planteémoslo por el positivo. Si somos capaces de resolver el problema ambiental del río Bogotá, pónganos el desafío ambiental que quieran en el mundo. Que creo que pocos con esa dimensión. Y yo estoy seguro que si todos trabajamos teniendo claro, por ejemplo, un norte, y es vamos todos a cuidar nuestro río y recuperarlo, eso nos va a demostrar que la coordinación es posible. Pero frente al planteamiento que usted hace, mire, el río Bogotá nace contaminado. O sea, nace en el norte de la sabana, en un sitio donde inmediatamente hay una serie de actividades hoy ilegales inclusive, ilegales ambientalmente, empresarialmente, que contaminan el río. Y la autoridad ambiental, con todos los desafíos que tiene, por ejemplo, y la autoridad policiva, pues por operativos que haga y demás, pues se necesita es una coherencia de toda la sociedad diciendo, un momentico, es que no arranquemos con el río contaminado. Pero fuera de eso, río abajo empiezan las competencias entre
entre las autoridades, entonces qué pedazo le corresponde a la CAR Cundinamarca o qué parte le corresponde a la Secretaría, a la Secretaría Ambiental de Bogotá, qué parte entonces son los empresarios formales y cuáles son los informales, qué parte le corresponde por ejemplo, a la vivienda. Y entonces frente a ese desafío, mire lo más paradójico de todo, fue una decisión judicial, no necesariamente de los ciudadanos, sino judicial, la que nos obligó a todos a ir a recuperar el río Bogotá. Tuvieron que las más altas cortes entrar en esa puja y decir, pues señores, o se ponen de acuerdo o se ponen de acuerdo. Un derecho ambiental. Claro. Entonces, imagínate, sí, claramente una cosa que debió haber emergido, repito, desde los ciudadanos, de entender el valor de ese ecosistema y además que hoy en la práctica, teniendo un río como el de Bogotá, nos toca traer el agua para todos podernos alimentar, vivir, bañarnos y demás, de una cuenca que en teoría debería estar alimentando la cuenca de los llanos. Entonces, es un... Sumapaz. Claro, es un ¿Cuáles son muy esos buen retos dilema. ambientales? Porque además, ya que usted decía el Sumapaz, la gran mayoría del territorio bogotano es rural, en la localidad del Sumapaz. ¿Cuáles son esos retos, Gabriel? Sí, digamos que Sumapaz es el páramo más grande que existe en el país. Comporta casi el 70% del área del solo distrito capital. Limita con el Tolima, con el Huila, con el Meta. Entonces, esa es la fuente del nacimiento de agua. Y si nosotros no logramos proteger esa fuente, imagínense lo que puede ser el futuro de esta región. Estamos viviendo la tragedia de ¿Cuáles son Mocoa. los desafíos para poderlo hacer? Porque, digamos, siento que, claro, está la indignación y la preocupación, pero si uno tuviera que explicarle a tanta gente que hoy nos ve, que no conoce tantos niveles burocráticos, tantos niveles políticos, para que esto funcione. Y aprovecho para meter el tema de las dinámicas políticas. No, pues el desafío claramente es de conservación. La región, Bogotá, no puede verse aparte de la región, porque si ustedes nomás miramos el ejemplo de la despensa, ¿de qué nos alimentamos los bogotanos? De todo lo que se cultiva alrededor, o la mayoría de lo que se produce alrededor de la ciudad. Por eso, los bogotanos no podemos ser indiferentes en los temas ambientales que parecieran ajenos o extraños, pero también los ciudadanos de los municipios no pueden ser indiferentes con relación a Bogotá. Y ahí hay unas dinámicas no solo políticas, sino de tipo cultural, no solo económico, sino de tipo social, que deberán ir desarrollándose por parte de todos los actores políticos, líderes económicos, empresariales, que nos permitan cambiar de mentalidad. Si nosotros no cambiamos la mentalidad, si nosotros no somos conscientes de nuestras capacidades como ciudadanos frente a esos desafíos que tenemos, difícilmente vamos a poder cambiar esas dinámicas. Gabriel y Camilo, los invito entonces a que vayamos a la pepa de este asunto. Gabriel, ¿cuál es la pepa de la integración de Bogotá y su región? Poder resolver de una manera, espero, inteligente, un problema de fondo que es quién detenta el poder político frente a las decisiones que comporta y que conlleva la integración regional. Aquí lo que está de fondo es saber qué esquema se diseña para tomar decisiones de orden político y administrar unos recursos que seguramente puedan beneficiar a toda la población de Bogotá y de la región. Camilo, ¿cuáles son esos retos? ¿Cuál es la pepa de Bogotá y la región? La pepa es que todos nos sintamos dueños de esta región, no importa si nacimos en ella o si la habitamos, es entender que esta región es de todos, que todos tenemos que participar de forma activa, no solo en los procesos políticos, sino también en los procesos sociales, es entender que es una región muy rica en términos de oportunidades, es la región que nos abre las puertas con cariño a quienes no nacimos acá, pero también que integra al mundo a quienes hemos habitado o vivimos en este territorio. Entonces la pepa es que todos seamos conscientes que Bogotá región va mucho más allá de sus linderos administrativos, es una región grande, es una región pujante, es una región que puede atraer desarrollo no solo para este terruño, sino en general para todo el país. Pues muchas gracias a los dos por haber aceptado la invitación y todos ustedes recuerden que La Pepa es un programa en alianza de Canal Capital y de lasillavacía.com. Si quieren que les invitemos a dos expertos como los de hoy sobre un tema que ustedes tengan dudas, por favor escríbanos a nuestras diferentes cuentas de Twitter. La oficial es La Pepa_oficial, pero también está la del canal, @Canal Capital, y la de La Silla Vacía, @La Silla Vacía. Ahí estaremos pendientes de todos sus mensajes para proponer temas con invitados como los de
de hoy. También recuerden que este programa queda en las redes sociales del canal, en YouTube de Canal Capital y de La Silla Vacía, para que ustedes lo puedan compartir y ver una y otra vez. Hasta la próxima.